Muy buenas tardes, hermanos. Un video más, una cápsula más. Y en este día, martes 23 de febrero, hermanos, vamos a ver enemigos de la armonía. Y pues es la adversidad. La adversidad es un enemigo de la armonía porque muchas veces llegamos a tener conflicto ahí, que no encontramos pues la paz en nuestro corazón por la adversidad, lo que está pues pasando a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo alrededor nuestro. A lo mejor si tú estás trabajando, estás en una empresa, pues ves por ahí que están corriendo empleados, ¿no? O si tú tienes un negocio propio, ves que no está habiendo abundancia. Pues la adversidad de muchas maneras, ¿no? A lo mejor te acaban de detectar COVID, ¿no? Y eso es algo que te causa problemas. Entonces, mucha atención a esto, hermanos. Mucha atención en este momento. Si tú estás pasando por adversidad, Dios quiere ayudarte en este momento de adversidad, porque a pesar de que es un enemigo de la armonía, podemos tener crecimiento en la adversidad, y de hecho así es el crecimiento en la adversidad, hermanos. Y como les decía, cuando uno está en adversidad, pues dice, ¿por qué? ¿Por qué me acaban de decir que tengo esta enfermedad? ¿Por qué me acaban de decir que tengo COVID, que tengo cáncer o que tengo, no sé, una enfermedad? Dios sabe. Y en sí va a haber crecimiento en la adversidad si dependemos de Él. Cuando un niño nace, pues normalmente esperamos que crezca, pero si no lo hace, pues es debido a algún problema, ¿no? Es porque tiene algún problema a lo mejor en su físico, algo está pasando ahí, algo incorrecto, ¿no? Ese mismo principio, hermanos, se aplica en la vida de un cristiano, en la vida de una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón. Cuando acepta a Cristo, pues empieza una nueva relación, comienza el crecimiento, pero Dios no desea que nos detengamos solamente en el momento de aceptar a Cristo, ¿no? Él quiere que pues sigamos creciendo por medio de la fe en el Señor, y debemos de continuar creciendo en la gracia, en el conocimiento de Cristo, dice en 2 de Pedro 3:18. Y es al leer la Biblia, al orar y observar la manera en la que Dios está obrando en nosotros que podemos pues ser más semejantes a Cristo. Sin embargo, a veces Dios usa otros métodos que no esperamos. Ningún ser humano está exento de adversidad, y la misma puede venir a ser un estorbo o ayudarnos a crecer. Todo depende, adivinen de qué. ¿De qué creen que dependa? Mucha atención. De nuestra actitud, de tu actitud. Va a depender de eso. La adversidad implica sufrimiento y dolor y está relacionada con pruebas, dificultades, problemas y decepciones. Decepciones. Puede ser de naturaleza física, puede ser emocional o puede ser espiritual, pero siempre va a producir un dolor. Siempre produce un dolor la adversidad. Y como le decimos, física, emocional o espiritual. Aunque nadie desea sufrir, cuando esto ocurra solo tendremos dos opciones: lamentarnos y quejarnos, o crecer en nuestra relación con Cristo. Esas son las dos opciones que tenemos al momento de la adversidad. El crecimiento espiritual en medio de la adversidad depende de dos factores. Número uno, que reconozcamos el propósito de Dios en esa adversidad. Él permite la adversidad en nuestras vidas por diversas razones. Puede ser pues para captar nuestra atención, para vencer el orgullo. A lo mejor si estamos bien, puede que nos sintamos tentados a menospreciar pues a otros. Pero la adversidad nos humilla, siempre nos va a humillar. Eso es algo importante y que a veces Dios utiliza para que regresemos a Él y llamar la atención. Nos humilla, siempre nos humilla. La adversidad nos va a humillar. Al apóstol Pablo se le dieron grandes privilegios, pero con estos también recibió, dice la Biblia, que un aguijón en la carne. Pero pues para que no se enalteciese a sí mismo, en 2 Corintios podemos ver esto. Dios permite que el dolor nos humille, pues sabe que el orgullo nos impedirá que le sirvamos a Él. Debemos de humillarnos delante de Dios, y por eso Dios a veces permite la adversidad. Si se dan cuenta, por eso Dios ha permitido muchas cosas en nuestra vida. Aún esta pandemia, Dios tiene el control, pero quiere que nos humillemos y que a través de ese dolor que está causando a nuestro alrededor,
bueno, más bien que se ha causado a nuestro alrededor por nuestra misma culpa. Él ha dejado que las consecuencias se den y que nosotros regresemos a Dios, le busquemos, empecemos a buscarle. También lo hace pues para recordarnos nuestra debilidad. Es al sentirnos fuertes y capaces de hacerlo todo que dejamos pues de depender del Señor, pero Dios sabe cómo debilitarnos a cada uno de nosotros por medio de la aflicción. Y es por eso que debemos acudir a Él para ser fortalecidos. Entonces hay que acordarnos, muchas veces, bueno, como los jóvenes, ¿no? Se sienten fuertes, quieren hacerlo todo, capaces de lograrlo, pero debemos de depender de Dios. También para que odiemos el pecado. El sufrimiento que viene con la desobediencia nos recuerda las consecuencias del pecado. En ocasiones Dios nos disciplina por medio de problemas para que aprendamos a odiar el pecado y practiquemos la justicia. Entonces, a veces Dios permite pues para que no querramos el pecado, no digamos, no pasó nada, no, para que en ese momento digamos, ¿sabes qué? Estuvo mal lo que hice. Y también pues para demostrarnos su fidelidad. Es en medio de las necesidades más grandes que comprendemos lo mucho que podemos confiar en el Señor. El dolor y el sufrimiento nos guían hacia su presencia en búsqueda de ayuda. Y es en medio de la adversidad que descubrimos que Él es fiel, que Él es fiel en medio de la adversidad. También pues para capacitarnos, para consolar a otros, es pues al ser consolados en medio de la aflicción, que venimos a ser de ayuda para otros. Si ya hemos enfrentado el mismo dolor, podemos comprender lo que otros sienten al transitar por el sendero en el que hemos estado. Entonces nos capacita, Dios nos enseña. También para que podamos servirle. El dolor y el sufrimiento nos capacita para servirle a Dios de diversas maneras y suplir las necesidades a otras personas. También nos ayuda para expresar lo mucho que nos... Es por su amor que Dios nos rescata de peligros que no vemos sin pasar por adversidades. También para cambiar nuestra dirección. Entonces, la adversidad podemos ver que tiene una gama amplia, muy amplia. Entonces, una de ellas también es para cambiar nuestra dirección. Dios usa las adversidades pues para que no nos descarriemos, para que pues Él pueda dirigir nuestros pasos hacia su camino. Y el punto 2 también, en cuanto a la pregunta que nos hacíamos, que de qué depende el crecimiento espiritual, y dependía de dos factores. El primero, que reconozcamos el propósito de Dios en la adversidad, y también que reaccionemos adecuadamente ante la adversidad. Estos son los dos factores. Entonces, para crecer espiritualmente en medio de las pruebas, debemos reaccionar de manera que como el Señor lo desea, ¿no? Y sabemos que ha prometido mostrarnos el camino por el que debemos andar. En Salmos 32:8 lo dice. Entonces debemos ver esto. Debemos ver que proviene de Dios. Nuestra primera reacción debe ser acudir a la palabra de Dios para así poder ver nuestra situación desde la perspectiva de Dios. De acuerdo a Romanos 8:28 dice: Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si Dios ha permitido que suframos, es porque tiene un propósito en mente, es porque Dios tiene un propósito. También debemos preguntarle a Dios cuál es la meta que tiene ante esta adversidad. Las dificultades no deben ser vistas como situaciones que ocurren al azar, sino como oportunidades para aprender. Si las aprovechamos para aprender, valdrá la pena haber sufrido. También debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Aunque no podamos comprender por qué estamos sufriendo, la reacción correcta es rendirnos ante la voluntad de nuestro Señor. Debemos recordar algo: en medio de la adversidad, solamente Dios sabe qué va a pasar en nuestro futuro. A veces nos gusta tener todo en nuestras manos, ¿no? Tener todo el control. Pero muchas veces, en medio de la adversidad, tenemos que soltarlo. Cuando te detectan COVID, tu salud no depende de ti, ni todo lo que te tomes. Muchos han tomado muchas cosas y al final terminan en cama, y otros la han librado, gracias a Dios. Pero tienes que depender de Dios, tienes que soltarte de eso y decir: pues Dios, te dejo mi salud en tus manos. Y debemos rendirnos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. También debemos descansar por fe en la fidelidad.
de Dios. Debemos descansar. El Señor siempre cumple lo que promete y es digno de nuestra confianza, aunque suframos dolor. Pues debemos de saber que Él nos sostiene en todo momento. Y hermanos, la Biblia nos dice que la meta de Dios es usar la adversidad para nuestro crecimiento espiritual. La adversidad es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe y compromiso a Él. Imagínense cuando estaba ahí Pedro caminando en el agua. Si no hubiera pasado esa adversidad, él nunca hubiera conocido que hubiera tenido esa relación más estrecha con Cristo, al momento que Cristo lo saca del agua y que Pedro le dice, manda que yo camine sobre el agua. Entonces él tuvo que pasar por esa situación. Al principio iba bien y después se empezó a hundir y él le grita, ¿no? Y es cuando el Señor lo rescata. Es ahí cuando vemos la mano de Dios rescatándonos. Muchas veces en la adversidad así tiene que ser. En el momento ya empezamos a lo mejor por esa prueba, por esa situación difícil, en esa adversidad, pero ya cuando nos estamos hundiendo, en ese momento clamamos a Dios. Nosotros tenemos que clamar a Dios para que podamos profundizar en nuestra fe y compromiso hacia Dios. También el aspecto en que, la adversidad es el aspecto en el que, el aspecto en que experimentamos más adversidad es el que Dios usa para lograr nuestra madurez espiritual. El Señor ha trazado metas para nuestra vida y sabe qué hacer para poder alcanzarlas. Cada día nos edifica más, pero esto no puede lograrse de otra manera, sino solo por medio de las dificultades y del sufrimiento. Y nuestra reacción ante las adversidades revela lo siguiente. Debemos recordar esto. Nuestra acción ante las adversidades va a revelar lo siguiente en nuestra vida. Va a revelar, número 1, nuestra perspectiva de Dios. Si creemos que Él es digno de toda nuestra confianza, entonces va a revelar nuestra perspectiva de Dios. También nuestra perspectiva de nosotros mismos. Creemos que somos hijos amados por Dios, entonces se va a ver ahí, va a revelar esto. También va a revelar lo que realmente tiene importancia, ¿no? La adversidad siempre revela lo que realmente es importante. Si el Señor quita aquello que deseamos mantener, nuestra reacción mostrará lo que tiene prioridad en nuestro corazón. También va a revelar nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. La adversidad, en medio de las dificultades vamos a descubrir qué tan fuertes o débiles somos en realidad. Y también, por último, nuestra capacidad de resistir. ¿Tenemos una fe sólida o está titubeante? ¿O nos rendimos rápidamente, no? Y también va a notar nuestra fe en Dios. ¿Cuánto confiamos en el Señor como para creer que Él usa esta adversidad para nuestro bien? Hermanos, debemos recordar que nuestro crecimiento espiritual depende de la perspectiva que tengamos de la adversidad. O la vemos como un obstáculo en nuestra vida o como una oportunidad para crecer en nuestra relación personal con el Señor. Cada prueba tiene el propósito de que crezcamos en conocimiento y entendimiento de Dios y que aprendamos a confiar en su fidelidad. Si estás pasando por problemas, por alguna situación, debes recordar esto: ¿qué tanto confío en Dios? ¿Qué tanto me siento amado por Dios? ¿Qué tanto yo estoy confiando en Dios? ¿Qué tanto yo estoy poniendo mi fe en Dios para que pueda depender de Él y descansar en Él? La adversidad es algo que a todos nos va a llegar. Te va a llegar a ti, me va a llegar a mí, pero debemos de confiar en nuestro Señor y debemos de crecer en esta adversidad. Dios les bendiga, hermanos, enemigos de la armonía.